vamos a hablar un poquito del frate Sergio Sáenz, que nos va a dar hoy una conferencia magistral que se llama La búsqueda de la felicidad y paz interior en el sendero místico. Sergio es miembro de la orden del año 1997, ya lo han escuchado en varias ocasiones, y es hijo, hermano y esposo y padre, así que tiene toda su familia completa. En su formación Rosacruz ha estado trabajando siempre con nuestro Centro Cultural Rosacruz de Amor en Mendoza, en muchas actividades, tanto administrativas como ritualísticas. Ha sido desde guardián, maestro, capellán, maestro de foro, monitor. En este momento es nuestro gran consejero, ¿no? Y ha trabajado además en una gran cantidad de comisiones. En el 2018 se nos certificó como conferencista internacional de la Gran Logia y nos está apoyando desde ese momento en este tipo de actividades como la que estamos realizando en el día de hoy. Frater Sergio ha dictado numerosas charlas y conferencias sobre muchísimos temas, todos relacionados con la filosofía y la meditación Rosacruz, armonización, los centros psíquicos, entre otros. Como les decía hace unos instantes, ocupa el cargo de gran consejero para la zona 4 de Argentina, radica específicamente en Mendoza, ¿no? En el ámbito profano es farmacéutico y bioquímico. Además, tiene una formación, un posgrado en áreas de docencia, gestión del conocimiento y gestión de empresas. Actualmente está maestrando en bioquímica y fisiopatología. Yo creo que terminaste, ¿no, Sergio? ¿O todavía estás ahí? Y tengo que terminar la presentación de tesis, bueno, la última etapa, okay, que es la más difícil. Sí. Yo ese en mi último año de estudio le cogí una pereza, estuve casi un año atrasado porque no sé, ya estaba trabajando y me metí en otras cosas y lo fui como abandonando, así que finalmente lo hice, ¿no? Trabajas en diagnóstico de laboratorio clínico, docencia universitaria, representación profesional y gestión empresarial. Bueno, estamos deseosos de ver en este sendero místico cómo podemos lograr esa felicidad y paz interior que tanta falta nos hace en el 2021 en medio de esta pandemia. Así que voy a apagar mi cámara y mi video y te dejo con la membresía que le damos una tremenda bienvenida a hoy. Tenemos una participación de más de 200 miembros que nos acompañan. Les damos las gracias. Cambiamos al día lunes, así que mucha gente me han llamado hoy y me estoy ajustando al nuevo horario porque algunos piden permiso para estar con nosotros. Pero bueno, aquí estamos. Sergio, buena suerte y disfruta de este momento que es muy bonito, ¿eh? Saludos. Muchas gracias, venerable. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estuve leyendo algunos saludos, así que bueno, se les corresponde. La verdad que es un honor y un gran placer tener esta oportunidad de servir, ¿no? De ayudar un poquito a transmitir conocimiento Rosacruz. Bueno, la idea de esta charla es, de alguna manera, la motivación por la cual muchos de nosotros ingresamos a la Orden Rosacruz, que es justamente buscar esos estados de felicidad y de paz interior, ¿no? Y elegimos como camino el sendero místico. Mucho nos ofrece la Orden en cómo poder lograr estos estados de paz y de felicidad. El tema es que también nos cuesta reconocer y aplicar muchas veces estas herramientas cuando más las estamos necesitando. ¿Por qué está relacionado la idea de felicidad y de paz interior con la idea de armonía? Justamente es en esa idea de estar armonizado interiormente y armonizado con la conciencia cósmica que logramos esos estados de paz y ese vivir en ese estado de felicidad. El frater Rubén Dalby, en un artículo publicado en la revista El Rosacruz en enero del 84, es un artículo que tenía como título Armonía, él define bastante bien cómo es esto de la felicidad, ¿no? Y cómo como estudiantes rosacruces tenemos que asumir un compromiso en lograr esos estados de felicidad. La felicidad no es un derecho para el estudiante místico, es un deber, ¿no? Tenemos la obligación de ser felices. No es solo una necesidad, sino que tenemos una obligación moral para con nosotros mismos y para con todos los demás
en lograr la felicidad para nosotros y en tratar de promover la felicidad de nuestro entorno. Es lo que comenta al inicio de este artículo, se los leo para no cometer ningún error. Dice: el sumo deber del místico es el encontrar los medios a través de los cuales puede liberar a la humanidad de toda clase de sufrimientos o de la falta de armonía. Todos los seres vivientes todos los seres vivientes desean la felicidad y la comodidad y huyen del sufrimiento. Esa es una condición universal a todos los seres vivos. Desde los animales superiores, desde el hombre, hasta las bacterias o los hongos, buscan de huir de aquellos estados que les provocan estrés o infelicidad y buscan de acomodarse, de adaptarse en un estado de vida plena. Aquí tienen un poco de la bibliografía que he utilizado para desarrollar esta charla. En su gran mayoría son artículos de la revista El Rosacruz, de diferentes años, desde el 1906, con un artículo de Armonía en las Relaciones Humanas de Harold Stevens, hasta, bueno, un poquito más recientes, del año 89, un artículo del frater Ralph Lewis. Y bueno, buena parte del material son escritos del doctor Spencer Lewis y, bueno, y otros destacados Rosacruces y frater que han contribuido a la revista El Rosacruz. Estos son los tópicos que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a ver por un lado el concepto de armonía, además desde una mirada desde el arte y desde la física, ¿no? Desde un punto de vista más mundano, más humano. Vamos a hablar un poquito sobre el concepto de armonía cósmica para entender un poco cómo funciona esto de la armonía en el cósmico, si bien van a ser conceptos muy superficiales, ¿no? No vamos a entrar a hablar en profundidad. Y bueno, después vamos a comentar sobre el estado de armonía en el hombre, cómo se producen los estados de falta de armonía o de desarmonía o inarmonía, como sea que lo queramos denominar, y cómo podemos restituir esos estados de armonía, y para eso vamos a ver algunas herramientas que pueden sernos de utilidad. Vamos a comenzar con lo primero, que es el concepto de armonía. La idea de armonía generalmente la relacionamos con el arte, principalmente con la música, ¿no? Un acorde armónico, una melodía armónica, algo que nos genera placer, que nos genera bienestar, lo consideramos justamente armónico. En esta diapositiva tenemos varias imágenes que nos traen la idea de armonía. En términos, en cuanto al origen del término armonía, deriva del griego armonia y es derivado del vocablo armos. ¿Qué significa armos? Juntura, clavija, unidad. Independientemente de cómo tomemos o desde qué aspecto analicemos qué es armonía, qué es lo armónico, siempre van a existir tres ideas que se correlacionan. Por un lado es la idea de equilibrio, por otro la idea de proporción y por otro la idea de correspondencia. ¿Sí? Cuando esto se da en un contexto adecuado, el conjunto es un conjunto armónico. Es así como lo podemos ver en una composición artística plástica, en una escultura, en una obra de arquitectura, en un paisaje, en una fotografía. Esta idea de armonía la podemos trasladar a otros aspectos de la vida humana, por ejemplo, las relaciones humanas. Es común que hablemos de que estoy en una relación armónica con mi pareja, o con mi familia, o con mis amistades, o en mi trabajo. Y no hay dudas que esas relaciones armónicas o esa vida rodeada de armonía nos va a traer felicidad, nos va a traer paz interior. ¿Sí? De eso nadie puede opinar lo contrario. Ahora, ¿cuándo se da ese estado de armonía en las relaciones humanas? Bueno, va a estar en relación de paz, de concordia y de entendimiento entre dos personas o más, ¿sí? Una amistad, una buena correspondencia entre personas, una buena relación de pareja basada en la comunicación, en el entendimiento, en un feedback permanente, ¿no? de paz, de buen entendimiento, nos va a dar una relación armónica.
Lo mismo va a suceder cuando hablamos de armonía en la literatura. Una obra literaria armónica es una obra donde las palabras, los vocablos, la prosa, es una prosa rítmica, es una prosa que mantiene un determinado orden. En una declamación tiene que ver con la cadencia de las palabras, siempre pensando en equilibrio, en proporción y en correspondencia. Y lo mismo va a suceder en música. En música lo vamos a relacionar con los acordes, con las armonías que se producen dentro de una obra musical, es decir, cómo los sonidos se acompañan entre sí y generan una sensación de tranquilidad, de paz, una sensación de equilibrio, una sensación de correspondencia. Para poder entender un poquito más la idea de armonía desde la física, tendríamos que repasar algunos conceptos relacionados con lo que es una onda. ¿Y por qué llevo a esto de estudiar un poquito de física en el contexto místico? Porque como místicos sabemos que todo es vibración, que todo es energía vibrante. Desde las energías más sutiles a las energías más materiales, toda es vibración. Y vibración es una onda. Entonces veamos, repasemos un poco en qué consiste una onda. Una onda, la forma más fácil de entenderlo desde un punto de vista físico, es con un movimiento armónico. ¿Qué es un movimiento armónico? El movimiento armónico más sencillo que podemos ver es el de un péndulo, ¿sí? El péndulo de un reloj, o el que ustedes quieran, ¿no? El péndulo va a tener un movimiento oscilatorio que se repite en el tiempo. Es un movimiento que puede permanecer eternamente moviéndose de la misma manera, ¿sí? El peso del péndulo va a ir desde un extremo superior hacia la izquierda, va a pasar por uno inferior a uno superior a la derecha, y eso va a retornar a su estado anterior. Y así sucesivamente se va a perpetuar en el tiempo. Si nosotros graficamos ese movimiento, el origen, o lo que nos va a generar ese gráfico, es una onda, ¿sí? Imaginémonos que el puntero rojo es el peso del péndulo, ¿sí? Partimos del extremo izquierdo, el péndulo comienza a descender y va a llegar al punto intermedio, a la parte más inferior de su movimiento, y de allí comienza a ascender en el sentido opuesto, ¿sí? Este movimiento que se va a ir repitiendo va a tener una serie de puntos que se denominan nodos, y son los puntos donde el cuerpo aparentemente se está deteniendo, ese peso se está deteniendo. La distancia que hay entre el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda y el movimiento hacia la derecha, esta distancia que recorre el peso del péndulo me va a dar la longitud del movimiento, la longitud de la onda. La longitud es lo que le da la característica a la onda. Por ejemplo, si consideramos el color rojo, o el color amarillo, o el color azul, cada uno de esos colores van a tener una determinada longitud de onda. Esta onda va a ser un poquito más larga o un poquito más corta. Si hablamos de las notas musicales va a pasar lo mismo. Un do, un re, un mi, un fa va a tener diferentes longitudes de onda. Ahora bien, ¿qué pasa con la amplitud de la onda? Esto tiene que ver con la intensidad, con la fuerza de esa onda. Por ejemplo, si nosotros tocamos en la tecla de un piano un la suavemente, la onda va a tener una amplitud baja, va a sonar suavemente, pero si la golpeamos con más fuerza con nuestros dedos, la onda va a tener una amplitud más alta, va a sonar a un mayor volumen. Pero la nota sigue siendo la, por lo tanto la longitud es la misma y lo que me está cambiando es la amplitud. Y lo mismo va a pasar con la intensidad de los colores. Un mismo rojo más intenso o más clarito va a cambiar en su amplitud, pero no va a cambiar en la longitud. La longitud es lo que le da la calidad, ¿sí? Es lo que me define el carácter de esa onda. ¿Por qué nos ponemos a ver todo esto? Porque para poder entender la idea de armonía, tenemos que entender que todas estas energías vibrantes, todas estas ondas van a comenzar a interactuar entre sí. Aquí tenemos una onda base particular, no importa qué longitud tenga,
y vamos a agregar una nueva onda. Esta onda amarilla, fíjense, un ciclo completo, es decir, un monte y un valle de esta onda, coincide con un monte de la onda base. Y lo mismo va a pasar con el valle. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que entre los nodos se produce una correspondencia de las ondas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si bien la longitud de onda de esta onda amarilla es más cortita que la de la onda celeste, es la mitad de su tamaño, es decir, es una onda distinta, entre ellas se produce un estado de fase, ¿sí? Entran en fase, se corresponden entre sí, entran en un estado de armonía. La onda amarilla y la onda azul son armónicas. Y esto va a pasar con los sonidos, y va a pasar también con los colores, y va a pasar con nuestros pensamientos, y va a pasar con todo aquello que conozcamos o que aún no conocemos y estamos por conocer. Todo esto, todo lo que existe es una frecuencia vibrante y va a estar en armonía o en desarmonía con alguna otra frecuencia vibrante. Como tenemos esta onda que es armónica, esta onda amarilla que es armónica con la onda azul, también podemos tener esta otra onda negra. Fíjense ustedes, la onda negra tiene una longitud de onda un poquito más chiquita que la onda amarilla, ¿sí? La longitud me va a estar dada por un monte y un valle. Y fíjense que en ningún momento los nodos de la onda negra va a coincidir ni con la onda amarilla ni con la onda azul. ¿Qué me está diciendo esto? Que esta onda negra está fuera de armonía, es una onda inarmónica con las otras dos. ¿Sí? No hay interrelación de armonías entre ellas. ¿Está? Esto lo vemos, por ejemplo, con los colores, cuando combinamos notas musicales. ¿Sí? Es la misma base. Hay ondas que combinan y hay ondas que no combinan. Hay ondas que armonizan y ondas que no armonizan. ¿Por qué lo vemos así? Porque está en relación con nuestros pensamientos. Ya vamos a ver más enseguida, cuando empecemos a trabajar sobre la idea del pensamiento, vamos a ver cómo se va a afectar esto de las longitudes de onda, ¿no? De la armonía de las ondas. También podemos hablar de frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Es la cantidad de ciclos de ondas que entran en un determinado espacio de tiempo. ¿Sí? Esta onda de aquí arriba es una onda que tiene una longitud un poquito menor, un poco mayor que la de acá abajo. La de abajo es una onda de alta frecuencia, la de arriba es una onda de baja frecuencia. Por allí lo podemos entender más fácilmente si vemos este GIF animado donde van encendiendo y apagándose luces. La luz inferior tiene una frecuencia de 0,5 segundos. ¿Qué implica esto? Que cada medio segundo se enciende, ¿sí? Se pone de ese color gris más clarito. La del medio es cada 1 segundo. Por lo tanto, cada 2 veces que enciende la de abajo, enciende la del medio. Y la de más arriba es cada 2 segundos. ¿Esto qué implica? Que cada 4 veces que enciende la del medio, enciende una vez la de arriba. Fíjense que si bien las 3 luces tienen diferentes frecuencias de encendido, llega un momento en que las 3 se encienden a la vez. ¿Sí? Si ustedes prestan atención, por cada 2 veces que enciende esta, enciende una de esta, y por cada 2 veces que enciende esta, enciende una de acá arriba. ¿Qué me está diciendo eso? Que estas ondas están trabajando armónicamente, tienen frecuencias que armonizan entre sí. ¿Está? Esto nos va a llevar ahora también a trabajar el concepto de resonancia. La idea de resonancia desde el punto de vista físico lo podemos pensar como una idea de comunicación, ¿sí? Entre dos cuerpos distintos. Un cuerpo está vibrando, ese estado vibratorio se puede trasladar al otro cuerpo siempre que estén ambos trabajando en las mismas frecuencias. Y a su vez este segundo cuerpo puede devolver el estado vibratorio al primero, pero bajo la misma condición, que ambos cuerpos estén trabajando en la misma frecuencia. Es decir, que estén con las mismas longitudes de onda, o por lo menos que haya armonía entre esas ondas para que pueda haber esta interrelación. Bueno, la idea de resonancia va a aparecer en acústica, en música, en mecánica, en electrónica, en comunicación, ¿sí? Todos deben haber visto que por allí un timbre de soprano puede romper una copa de cristal. Todos conocen o pueden buscar información al respecto de la estabilidad de los puentes colgantes. Así que de acuerdo a la frecuencia del viento,
comienzan a oscilar y terminan rompiéndose. Pasa lo mismo. Cuando vamos a una fiesta y estamos con música muy elevada, vemos que los vidrios vibran de acuerdo a las ondas que producen, los vidrios que rodean la habitación van a ir vibrando de acuerdo a el sonido que emiten los altoparlantes. Incluso nuestro cuerpo mismo va a ir vibrando de acuerdo a las ondas que emiten estos altoparlantes, lo que nos va a invitar a bailar de diferentes maneras, por ejemplo. Todos los que hemos participado en convocaciones de nuestra orden, nos hemos visto favorecidos por este fenómeno cuando se hace el entonamiento de los sonidos vocales, ¿sí? En esos casos nosotros sentimos como nuestro cuerpo y como el ambiente mismo va interactuando con los sonidos que emiten los oficiales durante la convocación. Bueno, eso se denomina resonancia. Veamos un poco cómo funciona esto de la resonancia y tengamos en cuenta esta idea desde el punto de vista de los pensamientos, ¿sí? Recordemos que los pensamientos son energía vibrante. Les voy a mostrar dos videos muy cortitos donde podemos entender cómo funciona esto de la resonancia desde un punto de vista físico. Este video que se está reproduciendo en este momento es de una universidad española, es un profesor de física que va a mostrar cómo se produce la afectación de un péndulo con respecto al otro. Hay que tener en cuenta que el movimiento del péndulo es una onda vibratoria, ¿sí? Desde el punto de vista mecánico, ¿no? Es una onda mecánica. En este caso ambos péndulos tienen la misma longitud de hilos. Eso indica que van a vibrar con la misma frecuencia. Aquí el docente está haciendo mover uno de los péndulos y fíjense que el otro péndulo va a comenzar a recibir el movimiento del primero. Esto es posible porque ambos sistemas están en fase, están armonizados entre sí, ¿sí? Se está produciendo un estado de resonancia donde el primer péndulo le transmite su energía al segundo péndulo. Va a llegar un momento en que el primer péndulo se va a detener y el segundo péndulo va a tener su máxima amplitud de movimiento. En un momento siguiente, el segundo péndulo se va a ir deteniendo y va a volver a transmitir su energía de movimiento al primer péndulo. Allí ahora va a comenzar a disminuir su movimiento el péndulo de la izquierda y va a comenzar a aumentar su movimiento al péndulo de la derecha. Ahí se está produciendo una comunicación donde se está transmitiendo la energía de uno de los péndulos al otro péndulo. Y esto es posible porque ambos están vibrando en una misma frecuencia, ¿sí? Tiene que ver con la longitud que está teniendo esa cuerda. Sí, ahí se detuvo el péndulo de la izquierda y se está moviendo ahora el péndulo de la derecha. Estoy esperando a que avance un poquito más el video para comentarles el siguiente paso. Lo que va a hacer ahora el docente es cambiar un péndulo por un péndulo más corto. Se va a agregar un péndulo más corto. Este péndulo más corto que está agregando, por tener una longitud más corta en su cuerda, va a vibrar en una frecuencia distinta. A continuación, lo que va a hacer el docente es volver a poner en movimiento a los péndulos. Cuando se comienza a mover el primer péndulo, fíjense que el péndulo del medio, que tiene una frecuencia distinta, no se va a mover.
pero sí se va a empezar a mover el péndulo que está más a la izquierda. ¿Qué está pasando acá? Si el péndulo del medio está entre ambos péndulos, ¿por qué no se mueve? ¿Y por qué sí se mueven los otros dos? Justamente porque vibran en diferentes frecuencias. ¿Sí? De igual manera, ahora el docente lo que va a hacer es detener los dos péndulos que tienen una cuerda más larga y vamos a ver solamente el péndulo del medio. Fíjense que el movimiento del péndulo del medio no va a afectar a los otros dos péndulos, justamente por lo mismo, porque tienen diferentes frecuencias. ¿Sí? ¿Esto para qué nos sirve a nosotros si lo vemos desde un punto de vista místico? Si yo estoy teniendo pensamientos positivos, si yo estoy armonizado con determinadas frecuencias, las frecuencias que no trabajan en ese mismo tipo de armonías no me van a afectar. ¿Sí? Si yo tengo pensamientos positivos, las frecuencias negativas no me van a afectar. Ahora bien, si yo tengo pensamientos negativos, si yo genero actitudes con una frecuencia destructiva hacia mi persona, todos esos pensamientos que estén en esas mismas frecuencias me van a afectar. Todas esas energías que estén en esa misma frecuencia me van a afectar. ¿Sí? Por eso generalmente la persona feliz se rodea de personas felices. Y las personas infelices tienden a rodearse de personas infelices, ¿no? Tiene que ver con esto de la correspondencia que se da en la resonancia. A ver, quiero reproducirle este otro video. A ver si se reproduce. No. Un minuto. Bueno. Es un video sobre el efecto en diapasones. No se los voy a poder reproducir porque parece ser que Zoom no me reconoce este tipo de funciones en las diapositivas. A ver. Bueno, ¿cuál es la idea? A ver, un diapasón, voy a tratar de compartirles otra pantalla. Nos muestra cómo se produce interacción entre diapasones. ¿Sí? El diapasón es un instrumento metálico con esta forma de Y que se lo utiliza para armonizar instrumentos musicales. De acuerdo a la masa del diapasón, es la frecuencia en la que vibra. Estos dos diapasones son exactamente iguales. Lo que hace este docente es golpear uno de los diapasones y vamos a ver que la energía vibrante de este diapasón de la izquierda se transmite a la derecha. Van a notar que esta pelota de ping-pong que está allí colgada comienza a vibrar cuando se golpea el primer diapasón. Se ha producido un fenómeno de resonancia donde se transmite la energía vibrante del primer diapasón al segundo diapasón. Y esto es posible porque ambos diapasones están vibrando en la misma frecuencia. Si ahora modificamos uno de los diapasones, esto se hace agregándole una masa. ¿Sí? El docente lo que va a hacer es agregarle un peso a uno de los diapasones. Al cambiar la masa de ese diapasón, va a cambiar su frecuencia de vibración. Van a notar ahora que cuando el primer diapasón es golpeado, ya ahora el segundo diapasón no vibra. Si retiramos la masa que le agregamos al segundo diapasón, vuelve a producirse la transferencia de la vibración. Esto lo podemos llevar a nuestros pensamientos. ¿Sí? Por allí tuvimos una conferencia muy interesante el año pasado sobre envenenamiento mental. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Si nosotros tenemos pensamientos negativos, vamos a ser más proclive a esas vibraciones. Y si tenemos pensamientos positivos, vamos a ser más proclive a las vibraciones positivas. Bueno, vamos a volver a la diapositiva anterior. A la presentación anterior. Ahí está. Bien. Bueno, creería que allí cambió. Sí, está bien, profe. Vamos al estado de armonía, al concepto de armonía cósmica.
un concepto bastante difícil de abordar, lo vamos a hacer de una manera muy superficial. Y eso vamos a utilizar el símbolo del yin y el yang. Dentro del símbolo del yin y el yang podemos ver una porción blanca, que vamos a denominar de armonía, y una porción negra, que vamos a denominar de inarmonía o ausencia de armonía. En este símbolo, fíjense que está representando un movimiento perpetuo entre los estados armónicos y los estados inarmónicos. Pero también tiene otra característica, que dentro del espacio de la armonía tenemos un punto negro de inarmonía, que es el que está generando el movimiento de esa porción. Mientras que en el estado inarmónico tenemos un punto armónico que está generando el movimiento de esta otra porción. Los estados armónicos e inarmónicos están permanentemente convirtiéndose unos en otros. Y son promovidos justamente por esos puntos de inarmonía en la armonía y de armonía en la inarmonía. ¿Sí? Para nuestro ser, la armonía completa y el estado de inarmonía completo no deberían existir. Siempre vamos a tener una combinación de ambos. Y eso es bueno porque nos da la posibilidad de que se produzca cambios, que podamos hacer alquimia espiritual en nuestro ser. Ese punto inarmónico, en este estado de armonía, es el que permite la evolución, es el que permite la creación permanente. ¿Por qué lo apunto desde este aspecto? Porque todos nosotros necesitamos pasar por estados inarmónicos para ir creciendo, para ir evolucionando, para alcanzar estados armónicos nuevamente. Y así sucesivamente, volver a estados inarmónicos y volver a crecer, volver a estados de armonía. Desde el punto de vista de la estructura del ser, aquí tiene que ver ya ahora cómo vamos a ir armonizándonos con la conciencia cósmica. El ser humano, desde el punto de vista de la ontogenia Rosacruz, es una combinación de un alma espiritual y un cuerpo material. Estamos formados por esencia divina y por esencia material. Cuando ambas esencias se combinan, es decir, que esa alma encuentra un cuerpo que la pueda recibir, se produce una combinación que da por origen al cuerpo psíquico, una tercera manifestación. Ese cuerpo psíquico lo vamos a encontrar, lo vamos a poder apreciar a través de la manifestación del aura. Desde la mirada Rosacruz, nuestra alma individual es un desmembramiento, pero permanece conectada a esa alma universal. ¿Sí? Permanece en comunión con la conciencia cósmica, permanece conectada a la conciencia cósmica. Es como un foco de alumbrado público conectado a una red del alumbrado. ¿Sí? Esa alma individual, cuando encuentra ese cuerpo físico, hace que aparezca el cuerpo psíquico y que aparezca la conciencia humana. Esa conciencia humana es donde va a radicar el ego. Ese ego es donde se va a manifestar la personalidad y la memoria. Este ego del que tanto estamos, siempre con el que tanto estamos luchando, es justamente lo que nos permite mantenernos con vida en el plano material, es el que nos permite relacionarnos con nuestro entorno manteniendo una individualidad que nos permita evolucionar. ¿Sí? Bueno. O sea que podemos hablar de un ser espiritual y de un cuerpo material. Y aquí vamos a tener entonces atributos del ser espiritual y atributos del cuerpo material. Los atributos del ser espiritual van a ser el sentido intelectual, la sabiduría divina, el dominio sobre las condiciones terrenas basados en el conocimiento, la guarda y la regulación de la perfecta operación del cuerpo material, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema autónomo, con el funcionamiento de nuestro sistema glandular, ¿sí? Con el funcionamiento de nuestro corazón, de nuestros intestinos, de todo nuestro cuerpo y de nuestras células. Mientras que el cuerpo material va a actuar como el molde contenedor para esa alma, va a ser el vehículo que va a permitir la evolución de ese ser espiritual. ¿Sí? Va a estar mediando con el entorno a través de los sentidos físicos, nos va a estar protegiendo, ¿sí? Va a ser el que nos va a permitir reconocer aquello que nos pueda provocar daño o aquello que nos pueda generar placer. Va a permitirnos la experiencia de la vida, ¿sí? Va a ser un vehículo de aprendizaje. Estos dos seres, tanto el espiritual como el material, no son seres independientes. Todos ellos, ambos,
están proclives al poder, la autoridad y el dominio de nuestro ego, de nuestro ser, ¿sí? De nuestra alma personalidad, ¿sí? De modo tal que nosotros podemos estar afectando de alguna manera todo lo que está pasando en el cuerpo material, o incluso estar enviando mensajes a ese cuerpo espiritual. Pero pasemos a un poquito del estado de armonía en el hombre. Y aquí es donde vamos a hablar de la armonización cósmica. En función de todo esto, somos una terminación, somos un brote de esa alma universal, somos un brotecito de esa conciencia cósmica, es que podamos estar permanentemente en relación con ellos, ¿sí? ¿Cómo se logra estos estados de armonía? Vamos a tener tres patas. Por un lado están las condiciones físicas, por otro lado están las condiciones mentales y por otro lado están las condiciones psíquicas. Estas tres patas, estas tres condiciones tienen que estar en perfecto estado para que logremos un estado de armonía. Por ejemplo, condiciones físicas. Si yo estoy pasando frío, si yo estoy pasando calor, si yo estoy pasando hambre, si yo estoy transitando una enfermedad, las condiciones físicas van a verse alteradas. Entonces necesito de alguna manera corregir todo eso si quiero llegar a un estado de armonía. En cuanto a las condiciones mentales, tienen que ver con nuestros pensamientos, tienen que ver con nuestro accionar mental, ¿sí? En cómo nos percibimos, cómo percibimos a nuestro entorno y cómo nos percibimos nosotros en ese entorno. ¿Sí? Esas condiciones mentales son condiciones que podemos ir modificando, que podemos ir alterando y que podemos ir mejorando. Y finalmente tenemos las condiciones psíquicas. Las condiciones psíquicas tienen que ver con la salud de nuestro cuerpo psíquico. Sí, ya aquí, bueno, la cosa puede ser un poco más difícil para el común de las personas, pero para un estudiante de misticismo este es un punto resuelto, o teóricamente debería serlo. ¿Cómo resolvemos las condiciones psíquicas? ¿Cómo resolvemos la salud de nuestro cuerpo psíquico? Logrando el estado de armonio, ¿sí? Logrando ese estado donde nuestras glándulas estén funcionando en perfección y que nuestro cuerpo psíquico esté funcionando en perfección. ¿Cómo logramos esta condición? Con la herramienta de la meditación. Una herramienta que no debemos dejar de lado, una herramienta que debemos practicar permanentemente. ¿Sí? Es a través de la meditación que nosotros vamos a lograr que esta condición psíquica sea más que inmejorable, ¿sí? Que llegue a su máximo esplendor. Con estas tres condiciones, físicas, psíquicas y mentales, funcionando correctamente, es que vamos a lograr con facilidad esos estados de armonía. El tema es cómo resolvemos esto, cómo logramos que estas tres condiciones estén funcionando correctamente. Así que nosotros estemos vibrando en una frecuencia que logre armonizar con la frecuencia de la conciencia cósmica. ¿Sí? ¿Cómo logramos esto? Para poder estar en ese estado de paz interior y ese estado de felicidad. Aquí podemos ver otra gráfica similar, donde tenemos nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo psíquico, que va a resultar de cuando el alma se anida en ese cuerpo físico. Este cuerpo psíquico es el que me está uniendo nuestro ser individual al cósmico, a la conciencia cósmica. Sí, es a través de él que logramos esta comunicación. Allí se produce una manifestación áurica. Esa manifestación áurica va a estar afectada, va a manifestar diferentes anomalías de acuerdo a los pensamientos y de acuerdo a las emociones. Tanto los pensamientos como las emociones se manifiestan en el cuerpo físico, pero repercuten en el cuerpo psíquico. Y va a repercutir entonces en nuestro estado de comunión, de armonización con el cósmico. Estos pensamientos y estas emociones van a hacer que nosotros vibremos, que nuestro ser vibre en una frecuencia en particular, que puede estar más cerca a la armonía con el cósmico o más alejado de las armonías con el cósmico. Van a estar afectando al cuerpo físico y van a estar afectando al cuerpo psíquico. Eso lo vamos a observar a través de una manifestación áurica, ¿no? Bueno, vamos a lograr así estados de armonía. Esos estados de armonía van a lograr felicidad y bienestar. ¿Qué tenemos que dominar entonces? Los pensamientos y, en la medida de lo posible, también las emociones. Cuando esto falla, cuando los pensamientos son nocivos y las emociones que desarrollamos son nocivas,
se va a buscar un estado de inarmonía, un estado inarmónico, que va a hacer que nuestro cuerpo psíquico vaya cambiando su frecuencia y se vaya desarmonizando cada vez más con la conciencia cósmica. Ahí van a aparecer entonces dolencias y malestar. Veamos cómo son estos estados de desarmonía y cómo podemos restituir el estado de armonía. Bueno, esto ya lo hemos dicho. La búsqueda de la felicidad y la paz interior es inherente a todo ser vivo, hasta los más primogénitos, hasta los más subdesarrollados, hasta al nivel celular, buscan la felicidad, buscan vivir cómodamente, buscan desarrollar su vida cómodamente. Si todos los seres vivientes desean la felicidad, la comodidad y huyen del sufrimiento. A nadie le gusta sufrir. Si nadie quiere pasar por el dolor, nadie quiere pasar por la enfermedad, nadie quiere vivir mal, ¿sí? Todos los seres animados tenemos el deseo de tener más placer y menos dolor. Es una condición inherente al ser vivo. ¿Cómo logramos todo esto? Logrando estados de armonía, ¿sí? Logrando que estemos en estado de armonía, en estado de resonancia con el cósmico y con nuestro entorno, ¿sí? En una resonancia positiva, en una resonancia que nos permita crecer espiritualmente, crecer intelectualmente. ¿Cómo logramos entonces esos estados de armonía? La armonía no es algo que porque la pida la voy a tener, ¿sí? Lograr un estado de armonía merece de mucho trabajo, merece de mucha responsabilidad, merece de tener una decisión para lograrlo, ¿sí? Decisión y ganas de trabajar al respecto. No es, solo vamos a lograr estos estados de armonía si hacemos un esfuerzo individual, ¿sí? El solo hecho de querer tenerla no nos va a dar, no nos la va a dar. No vamos a poder tener esta armonía por solo pedirlo, por solo quererla, ¿sí? Una actitud de pereza, una actitud de desgano, una actitud de que otro me lo resuelva, no me va a resolver nada. No se va a restituir el estado armónico. Vamos a permanecer en estado de falta de armonía, ¿sí? Necesitamos trabajar para poder lograr ese estado de armonía. Bueno, veamos este modelo. Como seres vivos, todo el tiempo estamos expuestos a situaciones desequilibrantes, a lo que se denominan situaciones de estrés. Hoy más que nunca tenemos una pandemia encima, tenemos problemas políticos diseminados en diferentes lugares del mundo. Hoy Estados Unidos de América está pasando un problema bastante grave al respecto. América Latina tiene varios países también con problemas también al respecto. Las situaciones económicas, los problemas de pareja, los problemas familiares, los problemas en el trabajo, todo el tiempo estamos afectados por situaciones que nos van corriendo de ese estado de equilibrio y que nos obligan a volver a un estado de equilibrio y a un estado de armonía. Estar vivo es estar peleando permanentemente entre esa situación de armonía y de falta de armonía. Sí, es como la imagen que vimos más temprano del yin y el yang. Una no existe sin la otra. Todo el tiempo tenemos que estar tratando de recuperar esos estados armónicos. Estas situaciones desequilibrantes nos van a provocar un sufrimiento. El tema es qué hacemos ahora con ese sufrimiento, con ese malestar, con esa falta de felicidad. Inicialmente, lo que necesitamos es tener la decisión de querer cambiarlo. Si nosotros no tenemos la decisión de querer cambiar esa situación, vamos a vivir sumergidos en el sufrimiento, vamos a vivir sumergidos en el problema, vamos a vivir sumergidos en lo que podría haber sido y no fue. ¿En qué consiste este esfuerzo personal que tenemos que realizar frente a estos estados de falta de armonía? Primero hay que analizar el estado del sufrimiento. Si es una enfermedad, empezar a pensar por qué se ha producido esa enfermedad. Si estoy resfriado, ¿por qué estoy resfriado? Y porque salí desabrigado, o porque tuve un cambio de temperatura muy brusco, o porque no me cuidé lo suficiente. Si estoy con un problema de estómago, con un dolor de estómago, y será porque no me he alimentado como corresponde. O sea, siempre hay un motivo que está generando ese estado de sufrimiento. Esto que pasa con la salud, por allí es más fácil de
de digerir, es más fácil de manejar, a que cuando sucede en estados de falta de armonía en las relaciones personales, interpersonales. Sí, a veces es muy difícil darse cuenta cuál es el problema en la relación con otra persona. Pero bueno, eso no tiene que llevarnos a dejar de trabajar en la búsqueda del origen de ese problema para poder restituirlo, para poder cambiar la situación. Entonces, bueno, tenemos que analizar, tenemos que investigar los orígenes, poner fin al estado de inarmonía. Pero tenemos el conocimiento que nos dice por qué se está produciendo ese estado de estrés, esa situación desequilibrante. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la situación. O bueno, muchas veces no podemos realizar un cambio en la situación desequilibrante. Por ejemplo, si hemos tenido un accidente de tránsito y hemos sufrido un daño irreparable en nuestro cuerpo, pérdida de un miembro, pérdida de movilidad, o lo que fuera, ¿sí? ¿Podemos modificar esa situación? A veces no se puede modificar esa situación, pero sí que podemos modificar. A ver, recordemos que los estados de armonía tienen 3 patas. Para lograr armonía necesitamos tener condiciones físicas, condiciones mentales y condiciones psíquicas. Si la condición física yo no la puedo modificar por los motivos que sea que me estén afectando, quizás sí puedo remediarla por una condición mental distinta. ¿Sí? Una situación que puede resultar lo más difícil, lo más comprometedora, una situación que pueda resultar insuperable, como puede ser la pérdida de la movilidad de mi cuerpo, quizás la pueda recuperar teniendo una posición mental y una actitud psíquica distinta frente a esa situación. Por ahí, aquello que puede haber sido que es una terrible desgracia puede transformarse en una gran bendición si yo lo sé manejar desde los otros 2 aspectos. ¿Sí? Ahora, si el problema es mental, y por allí cambiando la forma de pensar, que como místicos tenemos posibilidades de hacerlo, y como místicos sabemos hacer, o tenemos la posibilidad de aprender a hacer alquimia espiritual, podemos cambiar nuestra forma de pensar, podemos modificar el estado de conexión de nuestro cuerpo psíquico con esa conciencia universal, con esa alma universal, y mejorar nuestros estados armónicos. ¿Cómo logramos trabajar estos 3 aspectos del análisis del sufrimiento, de investigar los orígenes y de poner fin al estado de inarmonía? Muy sencillo, muy fácil, a través de la meditación. ¿Sí? Todos nosotros, como estudiantes de la Rosacruz, tenemos la obligación de meditar, tenemos la necesidad de meditar, tenemos el gran placer de meditar bajo el egregor Rosacruz, ¿sí? Una gran bendición. Es a través de la meditación que podemos hacer todo este análisis, y es a través de la meditación donde vamos a encontrar también la resolución a estas situaciones desequilibrantes que me están provocando este estado de falta de armonía. Una vez que yo resolví todo esto, puedo restituir la armonía. ¿Sí? Trabajando sobre las condiciones psíquicas, sobre las condiciones físicas y sobre las condiciones mentales. ¿Sí? Así vamos a lograr esos estados de felicidad y de paz interior. ¿Es difícil? Sí. Hay situaciones que son muy difíciles, hay mucho aprendizaje y muchas experiencias vividas que nos van a condicionar en las tomas de decisiones, que nos van a condicionar en la forma de resolver esas situaciones desequilibrantes. Pero no dejemos de pensar en que hay una ley de causa y efecto que se está poniendo en funcionamiento en estas situaciones. ¿Sí? Y que nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de modificarla, porque tenemos el deber de ser felices. No podemos ser infelices. ¿Sí? Bueno, vemos algunas herramientas para corregir, de acuerdo a dónde se haya producido estas situaciones que nos generan el estado de inarmonía. Tenemos que hacer un análisis objetivo, tenemos que modificar conductas de vida y tenemos que meditar. ¿Sí? Esos serían los 3 factores sobre los que tenemos que trabajar para poder restituir la armonía. Y volvemos a las mismas 3. Condiciones físicas, condiciones mentales y condiciones psíquicas. Es en ellas donde tenemos que ir trabajando para restituir el estado armónico. ¿Cuáles serían las herramientas básicas? Son muy sencillas. Ya todos las conocemos.
Lo que tenemos que aprender es a usarla con más frecuencia nada más. Primero, cuidar nuestra salud mental. Seamos observantes de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos generan una onda, generan una frecuencia vibratoria. Esos pensamientos van a interactuar con nuestro entorno. En esa interacción se va a producir ese fenómeno de resonancia que vimos más temprano entre los diapasones o entre los péndulos. Si nosotros tenemos pensamientos positivos, vamos a atraer situaciones positivas y vamos a generar situaciones positivas. No olvidemos que tenemos poder creador. En nuestra relación con la conciencia cósmica tenemos capacidad creadora y podemos modificar nuestra realidad a través de eso. Si nosotros tenemos pensamientos de amor, de bondad, de compasión, de acompañamiento, todos esos pensamientos positivos están vibrando en una frecuencia que armoniza perfectamente con la conciencia cósmica. Fíjense que en nuestros rituales siempre se nos pide que tengamos pensamientos positivos, justamente para lograr esa cercanía al estado vibratorio necesario que nos permita entrar en resonancia y en armonía con la conciencia cósmica, para que nos beneficiemos de esa conciencia cósmica, ¿sí? De ese estado especial. Emitimos vibraciones, como lo hizo uno de los diapasones, y recibimos vibraciones. Emitimos pensamientos positivos, recibimos energía positiva, energía constructiva. ¿Sí? Por otro lado, cuidar de nuestra salud corporal. Nuestro cuerpo es el lugar donde habita nuestra alma personalidad. Es nuestro instrumento para crecer, es nuestro instrumento para desarrollarnos, es nuestro instrumento para evolucionar. Es un regalo divino que tenemos. Es nuestro templo, es el templo de nuestro maestro interior. ¿Por qué entonces lo descuidamos? ¿Por qué no nos preocupamos por tratarlo un poco mejor? ¿Por qué no cuidamos nuestra alimentación? ¿Por qué no cuidamos de hacer ejercicio? ¿Por qué no respiramos como corresponde? ¿Por qué no nos tomamos un tiempo de descanso? ¿Por qué no descansamos como tenemos que descansar? Nos empezamos a subir a esta carrera alocada que nos lleva a la vida actual, de correr de un trabajo a otro, de ir a buscar a los chicos al colegio o al club, de llevarlos, de tener que cumplir con responsabilidades sociales, con responsabilidades laborales. ¿Y cuando nos dedicamos un tiempo a nosotros? Necesitamos un espacio para nuestro cuerpo, necesitamos dedicarle un tiempo, necesitamos cuidar, observar lo que comemos, lo que respiramos, lo que descansamos. ¿Sí? Tengamos pensamientos positivos antes de irnos a dormir para tener un descanso reparador. Pero yo trabajo en una oficina, estoy encerrado entre 4 paredes, en un cubículo, respirando aire viciado de los aires acondicionados. Salí un ratito de la oficina, bajá a la planta baja, abrí una ventana, respirá, tomá 3 bocanadas de aire fresco, de aire puro. Aunque tenga smog, no importa. Imaginémonos de que estamos respirando aire puro, aire limpio, aire que nos purifica. Hagamos un freno de segundos, de 30 segundos, de 1 minuto en el trabajo. Paremos un ratito a nuestra mente, tomemos un vaso de agua, respiremos profundamente, miremos una fotografía de nuestra familia, tengamos un paisaje en la computadora que nos trae paz, tomémonos un tiempo para nosotros. Si necesitamos recuperar la salud de nuestro cuerpo y la salud de nuestra mente. Y por último nos queda cuidar de la salud psíquica. ¿Cómo cuidamos de nuestra salud psíquica? Meditando. Es tan sencillo y tan complicado como eso, tomarnos 3 minutos, 7 minutos, 10 minutos, como mucho, en el día para meditar. Es tan simple como eso. Es 1 minuto para nuestra salud psíquica. Son unos segundos para nuestra salud corporal. ¿Sí? Es un poco de tiempo para nuestra salud mental. Si logramos regular estos 3 aspectos, sin duda va a ser muy fácil que alcancemos estados de armonía con el cósmico. ¿Y cuál sería entonces el mensaje? Transmute pensamientos nocivos, malos o pocos bondadosos. Hagamos alquimia de nuestra forma de pensar.
elimine el veneno mental dentro de nuestro ser. Ay, sí, tan fácil. ¿Cómo hacemos ahora para eliminar el veneno mental que nos han sembrado de un virus mortal que nos está envenenando y se está llevando a nuestros seres queridos, que nos está alterando las economías? ¿Cómo hacemos? Recordemos que tenemos la capacidad de autosugestionarnos, tanto negativamente como positivamente. No es tan difícil, ¿sí? Simplemente es sembrar pensamientos positivos en nuestra mente, a tal punto hasta que terminamos creyéndonoslo. ¿El virus existe? Existe, no hay duda, nadie niega de que el virus existe. El tema es qué hacemos con esa sensación. Dejemos de lado el miedo, dejemos de lado el rencor, dejemos de lado todos aquellos pensamientos que nos puedan hacer daños. Empecemos a depurarnos de ese veneno mental y van a ver cómo todo esto va a ir mejorando en cada uno de nosotros. Ayuda a la naturaleza a hacer su trabajo. ¿Y cómo ayudamos a la naturaleza? Recordemos que nuestro cuerpo todo el tiempo busca de recuperarse, por eso descansamos, por eso dormimos, y durante nuestro momento de sueño es cuando nuestro cuerpo se va regenerando. ¿Cómo ayudamos a que nuestro cuerpo se regenere? ¿Cómo ayudamos a que nuestro cuerpo mejore día a día? Respirar profundamente aire fresco y bueno. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando podamos. En lo posible, 1 o 2 veces en la mañana, 1 o 2 veces en la tarde y especialmente antes de irnos a dormir. Tome un vaso de agua fresca. Cada 2 horas, cada 3 horas, tampoco tanto, un vaso, medio vaso, pero cuando lo tomemos, cuando estemos sintiendo que el agua ingresa a nuestra boca y desciende en nuestro sistema digestivo, sintamos que nos va limpiando, que nos va depurando, sí, que nos está purificando. Cierre el circuito nervioso. ¿Cuándo? Cuando nos vamos a dormir. ¿Sí? Estos pasos, si bien lo tenemos que hacer en diferentes momentos del día, especialmente cuando vamos a descansar, que es cuando nuestro cuerpo se regenera. Llevémonos un vaso de agua fresca a la habitación, respiremos, tomémonos el vaso de agua fresca y cerremos nuestro circuito nervioso para que la energía psíquica circule correctamente y ayude a que nuestro cuerpo se regenere de la manera más apropiada, de la mejor manera posible. ¿Sí? Estos son consejos que nos ha dado en su momento nuestro frater Spencer Lewis. ¿Sí? Hay mucho escrito al respecto por él. Finalmente, descanse. ¿Qué implica esto? No ver noticias antes de irnos a dormir. No pelear en lo posible con nadie. No ver películas de acción, de terror o de violencia. En todo caso, escuchemos una música que nos guste, que nos relaje. Leamos un libro que nos agrade. Compartamos un ratito con nuestros hijos o con nuestras parejas de charla amena, no recordando los problemas del día, porque eso no nos va a ayudar a tener un descanso reparador. Y ya finalmente, como para ir cerrando esta charla, unas palabras de Spencer Lewis, que fue, ya todos lo conocen, el primer imperator de Amorc. Él vivió entre el año 1883 y 1939. ¿Qué nos dice él? Es un texto sacado del libro Envenenamiento Mental. Él nos dice, se los leo: contamos con la habilidad de emitir mandatos o sugestiones constructivas, recreativas e ideas regeneradoras que traen salud y felicidad, esperanzas y ambiciones, y el poder de determinación hasta el más débil y afligido ser humano. Podemos administrar alegría en vez de tristeza. Podemos crear esperanzas en vez de abatimiento. Podemos derramar en la mente y conciencia de otro una actitud sonriente, una determinación abundante de ánimo, una imagen de un brillante porvenir, una puerta abierta de par en par hasta la oportunidad, una fuerza depurativa que se afecte
en la que se afecte, perdón, todas las partes del cuerpo. Una influencia divina de gozo espiritual que rejuvenezca y redima hasta las criaturas más desahuciadas. No es poco lo que nos está pidiendo Spencer Lewis, pero es algo que está al alcance de nuestras manos. ¿Sí? Es solo tomar la decisión y ponernos a trabajar al respecto. Bueno, desde ya, mil gracias por haberme dado esta oportunidad. Espero que les haya gustado, espero que les hayan quedado algunas herramientas de utilidad con esta charla. Y bueno, ahí quedo a la disposición de sus consultas. Magnífica presentación, Sergio, excelente, maravilloso, un bonito mensaje y sobre todo me gusta tu estilo porque es muy Rosacruz. A mí me gusta la forma en que tú presentas las cosas siempre que te he escuchado porque eres un excelente Rosacruz. La verdad que te felicito de todo corazón. Alberto está ahí con nosotros esperándonos porque ya estaba mirando ahí en la sección de preguntas y respuestas que hay algunas preguntas que te va a ir leyendo para que te puedas concentrar, se mueven y entonces Alberto es muy bueno en esta técnica, ahí está. Creo que está ahí. Sino que... Y aquí estoy, gran maestro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Está bien. Ok, gracias, gran maestro. ¿De acuerdo? ¿Me escucha bien, Frater? Sí, Alberto, lo escucho bien. Frater Alfonso Brusal dice, excelente conferencia, Frater Sergio, muy instructiva. Pregunto, ¿se puede hablar de la desarmonía planetaria provocada por la desarmonía de un colectivo, de un país, provocando los conflictos sociales, políticos y económicos? Como Rosacruz, ¿cómo podemos participar para lograr restaurar la armonía tanto individual y colectiva? Qué pregunta. A ver, tenemos nuestras herramientas, tenemos nuestras formas de colaborar. O sea, en toda la formación Rosacruz, incluso en los mismos rituales que realizamos en nuestros templos, todo el tiempo estamos haciendo trabajo místico en búsqueda de eso, ¿no? Cuando nos imaginamos a nuestro planeta rodeado de un aura en particular, cuando nos relacionamos con nuestro entorno de una manera en particular, ¿no? Cuando hacemos un verdadero trabajo Rosacruz, y no es necesariamente hacer algo muy, muy grande, algo muy especial para toda la humanidad para que se sienta. Basta con que nosotros tengamos una actitud positiva para con nosotros mismos y para con nuestro entorno. Basta con que podamos ayudar a la persona que está al lado nuestro. Ya eso es suficiente como para ir generando un cambio enorme en todo el planeta, en todo lo que está pasando en el mundo. Siempre han habido situaciones de desarmonía. La desarmonía es necesaria para poder evolucionar. El tema es qué hacemos con esa desarmonía. Obviamente no vamos a irle a cambiar la forma de pensar a un político, ni vamos a lograr que desaparezca el coronavirus del planeta solo por nuestra actitud mental. O quizás sí, no sé. La realidad es que por allí con mucho menos podemos hacer mucho más, ¿no? Una actitud de acompañamiento, una actitud de ayuda, una actitud de compromiso para con el que está cerca, es mucho, y eso va a generar mucho en nuestro entorno y en todo el planeta, ¿no? Tenemos herramientas como el Consejo de Solaz, tenemos las comisiones de ayuda espiritual, hacemos permanentemente trabajo místico. Más allá del trabajo místico que hacemos en nuestros organismos, recordemos que nosotros tenemos nuestro periodo de Santum, tenemos nuestras meditaciones en nuestro propio Santum, donde vamos a colaborar permanentemente en mejorar todo lo que pasa en nuestro planeta, no solo en nuestro entorno inmediato. La Soror Nora dice, muchas gracias por esta exposición tan clara y útil para poner en práctica las valiosas enseñanzas. ¿Qué valor práctico tiene utilizar las técnicas de visualización para cambiar nuestros estados mentales y emocionales a fin de restituir la armonía? Además de la meditación, ¿qué práctica podría sugerir para calmar la mente en el día a día tan invadido por la actividad y los problemas cotidianos? Yo creo que depende mucho de cada uno, ¿no? De cada persona y de la experiencia de vida que tiene cada uno de nosotros, incluso de experiencias vividas en otras vidas
que todavía tenemos en nuestra memoria, ¿no? Aunque no seamos conscientes, pero actuamos en consecuencia. Cada uno de nosotros, lo primero es conocernos a nosotros mismos. ¿Sí? Que ya es mucho trabajo, ¿no? Una vez que empezamos a conocernos, empezamos a entender cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro ego, y también empezamos a aprender en cómo sembrar en nuestra mente esas ideas positivas, esos pensamientos constructivos. Hay mucho en la orden con respecto a lo que es alquimia espiritual, y lo que la Soror me está preguntando, yo entiendo que se relaciona íntimamente con la alquimia espiritual, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, a ver, si hacemos ese análisis de entender cuál es el origen del problema, cómo se está produciendo, cómo afecta, vamos a poder entender cómo cambiarlo. Si yo estoy todo el tiempo viendo noticias sobre lo mal que está el planeta, sobre la delincuencia, sobre lo que está pasando en mi entorno próximo o no tanto, y veo que eso me está haciendo mal, entonces ¿por qué seguir siendo masoquista? O sea, dejemos de ver eso, cambiemos de actitud. Tomemos un libro que nos haya gustado, por ahí algún libro que leímos en la infancia. Pongámonos a ver fotografías de la familia, de gente que queremos, de recordar momentos gratos. Escuchemos música que nos agrade, vamos a un museo y veamos obras de arte que nos transmitan esa sensación de paz. Yo creo que lo primero, como decía en un principio, es conocernos a nosotros mismos, conocernos cómo reaccionamos frente a todos estos estímulos, y a partir de allí empezar a hacer una alquimia en nosotros al respecto, porque al entorno no lo vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente al entorno. El frater Edgar Escobar y el frater Fernando Groy preguntan cómo se cierra el circuito nervioso de pies y manos. Hay que ser un poco contorsionista para cerrarlo. Sí, hay que juntar las plantas de los pies. ¿Sí? Se cierra el circuito positivo-negativo, y lo mismo va a pasar con los dedos de las manos, ¿no? Allí terminamos cerrando el circuito, y de esa manera la energía vital va a circular, se va a conservar y va a permitir que nuestro cuerpo se regenere más fácilmente. En diferentes grados de la orden eso se explica y se estudia, se practica, ¿sí? Así que bueno, si todavía no ha llegado a esa instancia que digo frater, bueno, un poquito de paciencia, ya va a darse el momento para que pueda ponerlo en práctica y estudiarlo más en profundidad. Sí, pero básicamente es juntar la planta de los pies y cerrar el circuito a través de los dedos. La Soror Francis Mendieta comenta: respetado frater Sergio, felicitaciones por su magnífica conferencia, muy explicativa y didáctica. Un problema de salud física puede ser degenerativa, hereditaria o por desgaste natural, ya sea por la edad o puede ser un problema kármico. Sabemos que con la meditación podemos encontrar el equilibrio y armonía entre los tres planos. ¿Qué tiene que ver con alimentación adecuada, alquimia mental a través de la transmutación del pensamiento, buen descanso, ejercicio? Sin embargo, si nos afecta físicamente algún problema de salud, haría una alteración en el equilibrio perfecto que nos lleve a la tranquilidad y por ende a la felicidad. Gracias. Uy, medio que me perdí, fue mucho texto. Sí. A ver, yo entiendo que pueden haber un montón de situaciones desequilibrantes desde nuestra salud. Muchas de ellas las podemos resolver, muchas otras no tenemos la capacidad para resolverlas. Por ejemplo, podemos pensar en un cáncer, en un tumor maligno, que difícilmente podamos resolver. Pero a ver, ¿qué es lo primero que necesitamos? Es cambiar nuestra actitud frente a esa situación. Muchas veces el hecho de saber que se tiene una enfermedad, a ver, frente a cualquier situación nosotros tenemos la capacidad de elegir, tenemos libre albedrío de qué hacer con esa situación y de cómo administrar esa situación. Una persona que está transitando una enfermedad terminal, o sea, vamos a un caso muy extremo, ¿no?
puede tener dos actitudes extremas. Una es victimizarse y sentir que para él ya se acabó el sentido de la vida, que ya no tiene ninguna finalidad su existencia, entra en un estado depresivo, o incluso hasta hay personas que se terminan suicidando al respecto. Se vuelven personas con una extrema falta de felicidad, completamente desarmónicos, y no solo les afecta a ellos, sino que afecta a todo su entorno. Y terminan generando una situación de caos y de desarmonía en todo su entorno. Pero también esa persona puede tomar una actitud muy diferente y considerar a esa enfermedad terminal como una posibilidad única para el crecimiento espiritual, para el desarrollo espiritual. ¿Sí? Es un regalo que le está dando Dios para poder entender que lo material ya pasó a un segundo plano, que lo importante son los afectos, que lo importante es lo que sentimos, que lo importante es cómo disfrutamos esas pequeñas cosas de la vida, porque no tenemos tiempo para postergarlas. Y el hecho de empezar a vivir la vida de otra manera nos va a dar una gran alegría, un gran estado de felicidad, un gran estado de armonización. Y solamente lo que hemos cambiado es una actitud. Si frente a la misma situación nuestra actitud cambió, nuestra manera de vivirla se modificó. A ver, hay personas que nacen sin miembros, sin pies, sin brazos, incluso sin pies y sin brazos, o sea, sin miembros inferiores y sin miembros superiores. Sin embargo, son personas que viven felices, son personas que hacen obras de arte pintando con la boca, ¿sí? o sin brazos y pintan con los dedos del pie, y desarrollan una vida feliz, y tienen pareja, y tienen familia, y generan armonía a su alrededor. Y el problema no estaba en su físico, el problema no estaba en cómo vinieron al mundo, o si tuvieron un accidente que les modificó su condición de vida. Lo que cambió, lo que tiene que cambiar, es su actitud frente a esa situación desequilibrante. También, bueno, son dos preguntas. Le voy a dar la primera que dice, Frater Sainz, ¿impactan las distintas vibraciones de distinta frecuencia que emiten todos los enseres domésticos como las antenas Wi-Fi, las ondas de radio, los campos magnéticos, las antenas satelitales y las líneas de alta tensión que atraviesan los campos? Transformadores de alta tensión, ¿se pueden neutralizar de alguna manera con alguna práctica Rosacruz? A ver, todas esas ondas electromagnéticas están vibrando en diferentes frecuencias. Todos los instrumentos eléctricos que tenemos en nuestra casa, las computadoras, la heladera, el refrigerador, el lavarropas, todo lo que tenemos en microondas, funciona con diferentes frecuencias y generan diferentes frecuencias electromagnéticas. ¿Nos van a afectar? Y sí, nos van a afectar. ¿Podemos cambiar esa afectación con una actitud psíquica? Yo no creo que con una actitud psíquica distinta esas ondas nos vayan a afectar, pero podemos cambiar el efecto de esas ondas. Por ejemplo, a ver, una onda de microonda hace que vibre la molécula de agua de determinada característica que aumenta la temperatura, y por eso el microondas cocina. Si yo me concentro para que esa comida no se caliente, y por más que me concentre, yo creo que la comida se va a seguir calentando, ¿sí? Porque va a seguir siendo afectada por esa onda. Ahora bien, ¿qué sí puede cambiar? Por ejemplo, las ondas electromagnéticas de las antenas celulares se ha visto que producen calentamiento de los tejidos, ¿sí? Aumentan la temperatura. O sea, si hablamos por celular, se sabe que parte donde la onda, las frecuencias de esas ondas están más cerca del tejido, aumentan la temperatura de ese tejido. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, no usar celular, mudarnos al campo, salir de ese ambiente que está tan contaminado de ondas electromagnéticas, pero bueno, pierdo un montón de otras ventajas, ¿no? De vivir en la urbanidad y en este desarrollo tecnológico.
A ver, la orden nos dice que tenemos que facilitar que nuestro cuerpo se recupere. Estamos condenados a estar en este océano de diferentes frecuencias vibratorias que nos van a afectar físicamente, y si vivimos en una ciudad y queremos desarrollarnos en una comunidad, y no nos queda otra, ¿sí? Si no nos tenemos que aislar y vivir como ermitaños. Pero ¿qué nos dice la orden? Si nosotros estamos siendo afectados por todo esto, como pasa con los conservantes de los alimentos, los colorantes, y un montón de otras sustancias que estamos consumiendo permanentemente ya a diario, ¿no? Los tóxicos que están en el ambiente, en el agua o en el aire. Tenemos que facilitar, permitir que nuestro cuerpo se recupere. Para eso, ¿qué nos dice Spencer Lewis? Lo que estuvimos viendo recién. Cuidar nuestras condiciones físicas, nuestras condiciones psíquicas, nuestras condiciones mentales, lograr un descanso reparador, cuidar en la medida de lo posible lo que comemos, pero sobre todo lo que pensamos. Y a la larga, cualquier daño, o a la corta, ¿no? Cualquier daño que nos esté provocando el entorno en el que nos encontramos, lo vamos a poder ir recuperando, lo vamos a poder ir restituyendo, vamos a poder ir mejorando esos daños que nos haya provocado esas ondas electromagnéticas a las que estamos expuestos. Pero no nos olvidemos que vivimos en un mar electromagnético, vivimos inmersos en un océano de energía espíritu, que es electromagnética, ¿sí? Que es onda, que es energía vibratoria. O sea, somos vibraciones. ¿Sí nos va a afectar? Sí, nos va a afectar, pero bueno, tenemos la posibilidad de remediarlo. Okay. Y la otra que comentaba, dice, en las tres patas de la armonización, cuerpo físico, mental y psíquico, ¿cómo se integra la parte espiritual o todo ello es una consecuencia del trabajo místico? Es decir, ¿dónde está lo meramente espiritual? Lo meramente espiritual está en lo psíquico. ¿Sí? Es esa porción de nuestro ser que se conecta con la conciencia cósmica. Es allí donde se desarrolla todo esto del ámbito espiritual. O sea, la mejor herramienta es la meditación para permitir todo este desarrollo, ¿no? Ahí vamos a lograr el estado de armonía, vamos a lograr que nuestros centros psíquicos estén funcionando correctamente, y eso nos va a facilitar entonces llegar a un estado de armonía con la conciencia cósmica. No está desprendido de lo demás. ¿Sí? El estado espiritual está embebiendo todo eso, pero principalmente es una característica del ser espiritual que está representado en las diapositivas que les mostré en lo que es el cuerpo psíquico. Bueno, esa era la última pregunta que tengo aquí en el área de preguntas y respuestas. Gran maestro, adelante. Sí, gracias. Muy bien. Excelente el foro de preguntas y respuestas. Sergio, muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Sergio, no dejes de leer los textos que te han enviado para que el ego se te vea un poco afectado ahí.